El tema de la pobreza es un tema muy interesante porque el concepto de pobreza ha sufrido muchos ajustes ideológicos a lo largo de la historia. Y nosotros hemos visto, sobre todo en este último periodo histórico, a partir de fines de los años 60 para inicio de los 70, todo un cambio importante que desplazó el debate sobre un desarrollo inclusivo, un desarrollo de carácter democrático, multidimensional, capaz de redistribuir riqueza, de crear bienestar colectivo, universal, etcétera, disminuyendo las desigualdades. Todo este debate fue sustituido, desplazado por un debate sobre el combate a la pobreza, como siendo la esencia de las políticas sociales el tema del combate a la pobreza. Pero esta pobreza gana materialidad en la definición de políticas sociales en la medida en que instituye unas divisiones, unas clasificaciones de lo que son pobres y no pobres, ¿no? Algunos dicen en broma, pero no sé si es una broma, pero el hecho de que en este periodo reciente entonces se van construyendo en las últimas décadas toda una ciencia de la pobreza, ¿no? Que algunos llaman la pobretología, ¿no? O sea, la pobretología nada más es que la organización de un conjunto de conocimientos que clasifica, que permite operativizar en el ámbito de la política social una discriminación entre pobres y no pobres para justificar entonces científicamente, entre comillas, la focalización de las políticas sociales. Y por lo tanto, al establecer un criterio cada vez más restrictivo de justificativa para uno ser clasificado como pobre, termina justificando también la limitación de las inversiones sociales en el campo de las políticas sociales. Y por otro lado, genera una estigmatización en la medida en que para que yo pueda tener acceso a la política social, yo tengo que justificarme como pobre, y esta justificativa como pobre es también la construcción de un sello que clasifica pobres y no pobres, y que frecuentemente es visto por aquellos que son clasificados como pobres como una especie de prueba de su incapacidad de suplir sus propias necesidades. Por eso también hay un rechazo de las capas medias con respecto a las políticas sociales que, identificadas primariamente como políticas contra la pobreza, terminan por ser elemento no aceptable desde el punto de vista de la representación de clase que tienen las capas medias. Y eso va fortaleciendo una idea de que la gran aspiración social es que uno sea autónomo a partir de la premisa que yo pueda pagar mis derechos sociales, o sea, mi educación, mi salud, mi pensión, etcétera, de manera que se reduzca la dependencia a las formas, digamos, de apoyo, ¿no?, gubernamental, de apoyo del Estado para satisfacer necesidades que no son alcanzables por los medios propios de cada uno, de su familia, etcétera. Es una perversión muy grande y que va de mano con un concepto individualizante, ¿no?, de la vida, de una idea donde se pierde el sentido de la fraternidad social, la solidaridad, con elemento clave de un constante conflicto entre la concentración de riqueza que el capitalismo provoca y la contramedida que de alguna forma las políticas sociales deberían hacer todo el tiempo para que se redistribuyera de forma más adecuada la riqueza entre las personas. Por eso, como antídoto al debate sobre la pobretología, deberíamos interesarnos más sobre cómo se produce y se distribuye la riqueza. O sea, una economía política del universalismo no es una economía política de producir y distribuir pobreza, sino de producir y distribuir riqueza, ¿no?, de crear protecciones sociales para trabajar sobre la base de la deuda social acumulada y redistribuir riqueza al tiempo que se organiza procesos productivos donde primariamente se distribuye la riqueza generada en cada etapa productiva. Eso tiene que ver, insisto otra vez, con la forma como nosotros tributamos, ¿no?, la acumulación de la riqueza, tributamos, incorporamos por su vez a los salarios la productividad, ¿sí? O sea, ese es otro problema grave de la historia reciente marcada por el neoliberalismo, es que el neoliberalismo incorpora el aumento de productividad de los trabajadores no al salario, sino al capital, ¿no? Eso permite reducir puestos de trabajo, aumentar la producción, pero no transferir al salario la ganancia proporcional al aumento de productividad, sino aumentar las tasas de acumulación, aumentando el valor agregado al capital, en lugar de aumentar el valor agregado a los salarios, lo que por su vez
retroalimentaría, ¿no?, los mercados internos, el poder de compra de los trabajadores y todo. Por eso es muy difícil pensar una estrategia de política social realmente integral y en eso la salud, si no pensamos el bienestar de la gente, o sea, la forma como la sociedad produce una condición de bienestar. Por ejemplo, aumentar la productividad agregada al salario permitiría que los trabajadores trabajaran menos y tuvieran mejor condición material de vida, ampliando puestos de trabajo y con eso aún manteniendo productividades altas. Y para eso el tiempo libre es esencial en el sentido de la reproducción social, que también es parte del proceso económico en la medida que implica consumo, que implica inversión en otras cosas, ¿no? Por lo tanto, la histórica conquista de reducción de las jornadas de trabajo semanales es un elemento clave como indicador, marcador de bienestar de una sociedad. Una sociedad que cada vez trabaje menos, pero gane menos por hora trabajada, que no solo denota baja calidad de empleo y salario, sino también una sobreexplotación de los trabajadores ocupados, hace con que la calidad de vida en general se deteriore constantemente y nosotros tengamos entonces trabajadores sobreexplotados, desgastados, ¿no?, con un desgaste muy grande relacionado al trabajo, las formas precarias del trabajo, las formas jerárquicamente opresivas del trabajo y por ahí va. Por lo tanto, nosotros estamos aquí hablando de unas determinaciones sociales muy importantes que tienen que ser consideradas en la hora de pensar una estrategia integral de salud, pero también en la hora de pensar la arquitectura de un sistema de protecciones sociales que obviamente tiene que abarcar, ¿no?, todo lo que dice respecto a la protección al trabajo, al sistema de pensiones, ¿no?, jubilaciones, al sistema de asistencia social cuando necesario y todo el proceso de salud como parte esencial de lo que sería, digamos, la tríada clásica, ¿no?, de los procesos de seguridad social, pero incluyendo además en eso las dimensiones que dicen respecto a todo el conjunto de protecciones también relacionadas a los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, donde entraría la educación, entraría la vivienda, entraría el transporte, entraría el tema de agua, combustible, hoy el acceso a los medios digitales, a la misma justicia, a la seguridad pública, lo que sea, un conjunto de políticas que necesariamente son políticas de interés público porque afectan la calidad de vida de toda la población y son esenciales en su configuración, en su combinación para generar un estatus de calidad de vida, de bienestar colectivo que sea sustantivo. Por eso yo quería plantearles muy fuertemente esa idea de que la lucha por los sistemas universales de salud no puede darse fuera de un concepto integrado de sistemas universales de protección social. En ese sentido, incluso hay que pensar cómo rompemos una otra dependencia de una narrativa histórica que nos ha generado mucho fraccionamiento en la lucha política, que justamente un peso muy grande de mérito relacionado al trabajo formal como criterio para tener una seguridad social integral. Y eso tiene que ver con la fuerte influencia que ha tenido el pensamiento bismarckiano, o sea, la seguridad social vinculada a la contribución social derivada del trabajo, ¿no?, entre la contribución del trabajador y del empleador, que al final es sostenido por el trabajador, y luego lo que sería la tercera pata de financiamiento, que sería del recaudo general del Estado. Y cuando uno no tiene esta noción clara de un sistema universal basado en esta contribución tripartita como un elemento que tiene que universalizarse, lo que debería entonces incluir todos los trabajadores no formales, todos los trabajadores informales, trabajadores domésticos, trabajadores rurales, etcétera, etcétera, que históricamente han sido muy alejados, ¿no?, de la condición de titularidad de este derecho a la seguridad social por la forma como se insertan en el trabajo por fuera, digamos, de los cánones de la formalización de contrato laboral. Es un tema muy importante y desde luego en América Latina la pobreza rural tiene mucho a ver con esta desprotección social y por lo tanto pensar una idea de seguridad social universal implica, en este caso, incluyendo salud, pensiones, trabajo, asistencia social y los demás elementos que menciona, incluirlos en una dimensión integrada donde el financiamiento pase por el recaudo general de impuestos del Estado y no simplemente sea fuertemente dependiente de la capacidad de pago de los trabajadores a través de contribuciones sociales o de seguros sociales públicos y privados que han sido desarrollados a lo largo de la historia.
Luego pasemos al último bloque.